Llegó la hora de conectarte con hackers, profesionales, emprendedores, innovadores, líderes, agentes de cambio. Y ahora su moderador, Javier Hernández Acosta. Bienvenidos a otra edición de Hackers, aquí desde la Universidad del Sagrado Corazón y las plataformas de Radioactiva, pr.com y sagrado.tv, donde pueden encontrar todos los episodios de este programa. Y en el día de hoy tengo un colega de aquí de la Universidad del Sagrado Corazón y es el amigo Edwin Figueroa, coordinador de proyectos del Centro de Pastoral Universitaria. Bienvenido, Edwin. Buenas tardes, Javier. Muchas gracias por traerme a este programa y saludito a todos los radioescuchas. Estupendo, Edwin. Y queremos un poco conocer lo que haces y un poco tu trasfondo y también algunas discusiones que hemos tenido recientemente aquí en la Universidad del Sagrado Corazón. Así que quisiera comenzar que nos hablara, escuchándote un poco, hablar sobre tu trasfondo, tus intereses profesionales, tu educación universitaria, cómo se fue un poco cocinando ese individuo que es Edwin Figueroa. Pues mira, yo soy de la tierra de Tito Trinidad, ¿verdad? Okay. De Cupey. Soñé toda mi vida con estudiar en la Yupi, ¿verdad? Okay. Porque mi abuela me dijo, no hay más nada para pagarte, así que cada vez que pasábamos en la guaguita de chiquita, en la piscicorra, frente a la Yupi, para volver a casa, decía, ahí es que tú tienes que estudiar, ¿ok? Y ahí fue que me enfoqué. Llegué a estudiar en la Yupi, educación, ¿verdad? Porque entendía que había tenido unos ejemplos educativos que no eran los mejores y a mí ya desde joven en la escuela superior sabía que me gustaba enseñar. Muchas veces la dinámica era que el maestro explicaba en el salón y después los muchachos iban de mí, Edwin, ¿tú me puedes explicar qué fue lo que él dijo? Así que ya desde ahí yo sabía, ¿verdad? Que la revolución educativa tenía que hacerla yo desde el maestro, ¿verdad? Y decidí estudiar el magisterio, estudié 5 años mi preparación en historia y español, porque entendía que el puertorriqueño desconocía mucho de su historia y yo amaba, ¿verdad? Conocer lo que nos había hecho como país, como pueblo, y más nuestra lengua, la importancia de la lucha que tuvo nuestra lengua en Puerto Rico, a mí impresionó, marcó mucho mi vida. El español me parece una lengua súper bella, súper rica y que pues es importante que nuestros jóvenes los podamos ayudar a desarrollar mucho más sus competencias lingüísticas, dado que cuando di clases en escuela superior al graduarme en el año 2014, yo le decía a mis estudiantes que hay que dominar el discurso para poder enfrentarse a la vida. Y para dominar el discurso hay que dominar la palabra, ¿verdad? Si no dominamos la palabra, no podemos dominar la vida, ¿verdad? Porque a través de la palabra es que uno puede expresar y llegar a sus pensamientos más profundos. Yo le decía a ellos, si ustedes no desarrollan su lenguaje, ustedes no pueden pensar profundamente porque no tienen las palabras para llegar a los pensamientos profundos, ¿verdad? Claro. No es posible. Y ahí fue que me enfrasqué durante 1 año y medio, estuve dando clases en escuela superior. Pero en ese momento, como trabajo ahora en el centro de pastoral, yo hice lo que se llama una opción histórica por ser pastoralista. Okay. ¿Qué es eso? Y la opción, un pastoralista es la persona que reconoce que la mayoría de su pueblo está viviendo el asunto de relegar a Dios, ¿verdad? La trascendencia a Dios. Un pueblo cristiano que yo entendía que detrás de su fe el pueblo puertorriqueño tiene una gran energía transformadora que no se estaba utilizando, no se está utilizando. Y Cuando dices transformadora, ¿te refieres a qué? a que la motivación que mueve a muchos puertorriqueños su fe, ¿verdad? Que los mueve a unas acciones de orden, de obediencia. O sea, hay unas cosas que mueven a las personas en su fe. Y yo decía, mano, toda esta fuerza que mueve a toda esta cantidad de personas, por ejemplo, a ir a una marcha, más de 10,000 personas, con unas ideas religiosas que podamos estar o no de acuerdo, hay un gran poder social en esa gente. Que los mueve, esa gente hay que poder guiarla a que toda esa energía se pueda canalizar a la transformación de Puerto Rico. Y yo digo, yo voy a ser pastoralista. Y dije, ¿y a quién voy a dedicarme como pastoralista? Pues dije, voy a dedicarme a los jóvenes. Y en el año 2015 decido hacer una opción histórica por dedicarme al trabajo con los jóvenes durante 3 años de mi vida.
¿Y qué es una opción histórica? Una opción, como te mencionaba antes de subir, la opción histórica es cuando uno asume una decisión que va a percolar o va a permear todos los ámbitos de tu vida y tienes que asumir las consecuencias totales de esa decisión. Y yo iba a trabajar durante 3 años, un trabajo que me demandaba más de 80 horas al día, no tenía ni un solo dólar de remuneración económica, al revés, tú tenías que subvencionarlo económicamente, porque yo quería trabajar con los jóvenes en el área de potenciar desde la fe su compromiso social. Y a eso me dediqué desde el año 2014 al Una, 2017. una pregunta, esto ocurre cuando tú te gradúas. Correcto. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo fueron esos años? Y si puedes destacar algo de esos años universitarios, que tú entiendas que de alguna manera, o esto vino literalmente cuando terminaste, o durante la experiencia universitaria, fueron surgiendo estas Sí, preocupaciones y cómo la universidad tuvo que desde ver la en eso. experiencia universitaria, yo vi yo siempre he sido una persona creyente, soy cristiana, eh, pero en la universidad, especialmente en la UPI, en muchas clases de historia, de humanidades, el diálogo entre fe y razón no es posible. Aunque tengamos personas en las aulas que tengan unas creencias religiosas que los mueven, que los inspiran, no hay el panorama, no hay el espacio para dialogar y se daban unas dinámicas que a mí me parecían que no eran necesarias, que eran absurdas. Y yo decía, esta gente tiene un gran potencial y aquí no tienen el espacio para dialogarlo. ¿Dónde yo puedo encontrar el espacio para dialogarlo, para profundizar? Porque yo sabía que mi fe tenía mucho que aportar a Puerto Rico. Yo ya estaba totalmente convencido que mi fe no era un retraso, no era el opio de Puerto Rico. Y de ahí yo seguí buscando opciones hasta que encontré la Pastoral de Juventudes, que era el lugar donde yo podía dedicar mi vida entera al servicio de crear líderes transformadores que desde su fe tuvieran una visión integral del ser humano, una visión transformadora y holística de Puerto Rico y tuvieran las herramientas para transformarlo. Y a eso fue lo que dediqué mi vida en los últimos 3 años. Y ya pronto vamos a una pausa, pero antes de irnos, o sea, como pastoralista, ¿cuál es tu función? O Pues sea, mira, como pastoralista es uno, transformar los lenguajes del evangelio al lenguaje del hombre de hoy, ok. encarnar el evangelio a la realidad social, política, económica, cultural de los puertorriqueños y Hay las un tema de puertorriqueñas. contextualización de ese. Contextualizar, encarnar esa y traducirlo en acciones concretas, en donde las personas puedan entonces, a base de reconocerse ciudadanos de Puerto Rico, reconocer cuáles son las estructuras que los oprimen o que son injustas y cómo desde el evangelio ellos pueden encontrar la inspiración para enfrentarse a esas O sea, estructuras. llevarlo a los ciudadanos, ¿verdad? Exacto. Contextualizar a la realidad económica, social, Ujú. política y traducirlo en acciones concretas. Correcto. O sea, todo discurso que no tenga esos tres elementos no es pertinente No y es está caduco. pertinente en mi área de pastoral. Ok, Realmente sí, quizás es devotismo, ¿verdad? Es algo más piadoso, pero no es el área espiritual en la que yo me destaco. ok. Vamos a una pausa y regresamos con esa conversación. En breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación. Bueno, Edwin, ahorita mencionabas el tema de que ¿cuál fue el concepto que usaste de la decisión? Opción histórica. La opción histórica de dedicarte al pastoralismo. Ujú. Esto supone, y me está bien interesante porque tú hablas de trabajo voluntario, pero realmente es el trabajo principal. Era o mi sea, trabajo es tu principal, correcto. y que tuviste que de alguna manera compensar porque con algo Claro, hay que tenía que pagar la algo renta, es correcto, es con otros correcto. trabajos que no Correcto, necesariamente yo son daba los de- clases, Ok. clases y sabes que los maestros en Puerto Rico hay que trabajar 24 horas en eso. Yo decía, espérate, si yo me quiero dedicar como voluntario a esto y que esto sea toda mi vida, yo tengo que buscar algo que me subsidie este trabajo, ¿verdad? Entonces Claro. dije, tengo que buscarme un trabajo que sea sencillo, que me produzca el dinero necesario para yo pagar mis cuentas para poder dedicarme a lo que quiero, ¿verdad? Así que lo subsidiaba de alguna manera y era
Y fíjate, y me sentía súper pleno, porque tenía un propósito ese trabajo en mi vida. Era subsidiar mi labor principal. Esto es bien, pero bien interesante porque obviamente el escenario óptimo es en el cual uno trabaja y es compensado por lo que uno Claro. quiere hacer y le apasiona, Ajá, pero no siempre pasa así, ¿no? claro. Entonces hay escenarios en los cuales el trabajo profesional cotidiano solamente tiene una función de subsidiar el proyecto de vida. Y fíjate, Ajá. y esos 3 años que lo hice, yo no tuve ningún problema con Funcionó eso. bien. Funcionó Ok. perfectamente. Yo me sentía totalmente pleno, totalmente realizado, hasta que cumplió el objetivo. Cuando en el 2017 yo entregué las funciones, con toda la felicidad del mundo de haber logrado los objetivos que me propuse en la organización, yo entregué y simplemente empecé a buscar otras oportunidades. Y Ok. como en ese tiempo como voluntario, gracias a Dios me había destacado en diferentes áreas, pues tan pronto solté como voluntario, me trajeron para acá, para Ave Sagrado, María. para hacerlo como profesión. Fíjate que hubo una transición y inclusive yo lo veo ya desde el punto de vista ya un poco más empresarial. Yo lo veo como un tema de inversión en tu carrera. O sea, Definitivamente. tú Así estás mismo yo lo construyendo explico. unas experiencias que luego van a tener un rendimiento en algún momento. Exacto. Y Es bien brutal eso que dijiste, porque es la misma manera que yo les digo a los que me sucedieron. Yo les digo, este tiempo que ustedes están aquí, inviértanlo correcto, den alma, vida y corazón. Porque en ese tiempo que tú estás aquí de voluntariado, tú vas a desarrollar unas destrezas que como no tienes remuneración económica, las tienes que hacer por pasión y por convicción. claro, Y claro, las vas a hacer porque las quieres hacer bien. Porque es que, ¿qué otra paga? No hay paga salarial. ¿Qué no hay pagas paga. vas a tener para esto? Pues es la convicción y la satisfacción de que lo que hiciste, lo hiciste porque te desgastaste, porque entregaste el alma, vida y corazón, y eso tiene una remuneración. O sea, Claro. ahora mismo voy a ir a dar clases a Colombia porque me destaqué en alianzas en Latinoamérica. Ujú. Logré venir a trabajar a Sagrado, que lo que hacía antes como voluntariado, ahora es mi Es tu profesión. trabajo. Así que realmente tuve una gran inversión poder dedicarme a algo de cuerpo y alma. ¿Cuál es tu rol acá en Sagrado, en el centro de pastoral? ¿Qué es el centro pastoral Pues mira, mi rol universitario? en el centro de pastoral es hacer lío. Ok. El centro de pastoral universitario es el lugar donde se contiene y se esquematiza y se organiza y se educa en la espiritualidad de esta institución, que es una espiritualidad propiamente cristiana. Esa espiritualidad que tenemos desde la fundación, los que estamos ahí nos encargamos de cómo traducir esta espiritualidad para que el estudiante de hoy la comprenda en su lenguaje, ver que la fe es totalmente razonable y que la fe Ujú. puede dialogar con todas las disciplinas académicas. Ese es nuestro trabajo. Claro. Y un poco, bueno, se ejemplifica los tres elementos que mencionaste ahorita, ¿no? Claro. Y yo siempre he pensado también que tú, ahora que hablas de los líos, yo pienso también el centro pastoral como ese brazo operacional de todo el tema espiritual de la universidad que es tan importante y que está dentro de su misión. O sea, Ujú. pastorales a través del cual se operacionaliza ese componente espiritual de la Y misión, súper porque im- y sup- y súper importante lo espiritual, no es lo mismo que espiritualista, ¿verdad? mm, El espiritualismo o el espiritualista en el sentido del dualismo, ¿verdad? El dualismo que luchamos mucho, que es como que mi alma va por una cosa, mi espíritu por otra. No, no, la espiritualidad es el fuego que mantiene encendido, ajá, ¿verdad? Para que nosotros podamos continuar fieles a las constituciones originarias de la institución, que fueron la libertad, el emprendimiento y la educación como herramienta claro, para la libertad. wow. Edwin, ¿tú llegaste cuándo a Sagrado? Agosto 2017. Y septiembre 20. Empezó otro trabajo. Otro trabajo nuevo y que para la universidad una de las cosas más bonitas fue la respuesta que tuvo la universidad a través del centro pastoral y de Sagrado Contigo, que también que se volvió como un proyecto aglutinador. ¿Puedes hablarnos un poquito de eso? Mira, llegó María y nosotros sabíamos que teníamos que responder. Llegó Irma. Desde Irma Ujú, nosotros ujú. llamamos al proyecto Sagrado Contigo y empezamos a prepararnos, pero llegó María, nos sorprendió y desde ahí todos los próximos meses lo dedicamos a encontrarnos con los rostros de los puertorriqueños y las puertorriqueñas luego de este huracán. Nosotros ayudamos a más de 400 estudiantes con dirección espiritual, con ayudándoles a sus clases, comida, agua para su familia, dinero, ropa.
estuvimos ayudando a las comunidades, nos insertamos. Yo como nunca me había podido yo insertar, ¿verdad? Eh, Te digo que es la opción que yo viví, mi opción preferencial por los pobres, verdaderamente, ¿verdad? Porque no es posible que tú digas que tú quieres trabajar por los pobres si tú no me puedes decir los nombres de los pobres, ¿verdad? Y ahora yo te puedo Claro. decir nombres de los pobres y te puedo decir los rostros, ¿verdad? Porque no es posible tener una opción por algo que tú no conoces, que no tienes rostros de ellos. Y esta fue la oportunidad de ponerles rostros a la pobreza en Puerto Rico y rostros que no se te van a olvidar nada porque se imprimieron en el corazón y porque quieres acompañarlos a que tengan una promoción plena. Wow. Eso fue sagrado contigo. ¿Cuál es la preocupación social o histórica o política que más se ha quedado rondando en tu cabeza después de Pues esta mira, experiencia de... tenemos que superar el asistencialismo para llegar a la promoción humana, ¿verdad? El huracán María provocó unos ejercicios de solidaridad bellísimos, ¿verdad? Pero no tiene que haber una conciencia concreta para pasar de la asistencia a la promoción, Ya. ¿verdad? Y la cosa es que en Puerto Rico muchas personas están acostumbradas a la asistencia. Están acostumbradas a que simplemente tú dame el agua, la compra, las medicinas, la asistencia médica que yo tengo y yo sigo con mi vida y sigo igual. Y parte de la idea que siempre me ha quedado y los proyectos de voluntariado social que estamos desarrollando ahora es provocar promoción humana, provocar que las personas pasen de la situación de vida que estaban, que cuando yo deje de estar en su vida, él pueda sostener la nueva estilo de vida que se lo provocó a través de las estrategias de salud, resiliencia y todo eso que se le buscó. Estupendo. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos quiero que hablemos un poco de tu área de investigación. Regresamos enseguida. En breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación. Bueno, Edwin, regresando, estás haciendo un programa de maestría. Háblanos un Correcto. poquito dónde y cuál Estoy es el en la tema. Pontificia Universidad de Salamanca. Estoy en un programa online que es Máster Oficial en Doctrina Social de la Iglesia. Madre. Obviamente te voy a preguntar qué es Pues la mira, doctrina social de la la doctrina iglesia. social de la Iglesia es una rama de la teología que se encarga en arroz y habichuela de encarnar las enseñanzas de los evangelios en acciones concretas, políticas, sociales, económicas y culturales. Eso es la doctrina social de la Iglesia. Y esto está bien puntual, mejor no pudo estar. ¿Esto qué rol tiene directamente en ¿verdad? En la operación de la Iglesia Católica? O sea, ¿esto es algo que está presente, Sí, pues que mira, debería? En Puerto Rico no está del todo presente, ¿verdad? Ahora mismo la iglesia en Puerto Rico ha sido muy vocal en el tema social. Hemos encontrado varias ideas, pero no es algo que se trabaje en la base comunitaria, en la base social, en la masa de las personas. No se trabaja el tema de la doctrina social. Eh, ya están empezando unas acciones, pero son mínimas. Las personas todavía tienen una concepción reduccionista de la fe en donde mi fe simplemente es orar, no pecar, ir a la iglesia, ¿verdad? Y hay otras cosas mucho más que ¿Soy eso. yo o ese reduccionismo, ¿verdad? En muchos elementos de la fe, las personas tienden a tener un rol bien pasivo. Como Correcto. yo estoy aquí y yo estoy Y, a- encomendado a la y fe asumo, y lo que Dios y las quiera. cosas pasarán, Fulanita, exacto. ¿cómo estás? Como Dios Que sea lo que quiere. Dios quiera. Exacto. Sí, definitivamente mi doctrina, mi rama es totalmente lo contrario. Ok, Es que el ser teológico, ¿verdad? El ser cristiano pueda, con un ojo crítico, extraer del evangelio las implicaciones para cambiar los pecados estructurales de su sociedad y poder transformar la realidad, ¿sabes? Es esa transformación. El cristiano cree en el reino de Dios, ¿verdad? Cree ajá. que el reino de Dios está en algún lugar, que sabrá Dios dónde está, ¿verdad? Pero está. Y nosotros creemos en la doctrina social de la iglesia que el reino de Dios se tiene que construir ahora, que tenemos que hacer de este país un lugar de justicia y de paz y que del evangelio, desde la fe, las personas pueden asumir su rol protagónico como sujetos de su historia, no como objetos de ella. Claro.
Y pregunto, ¿qué escenario, si uno piensa en escenarios ¿verdad? Geográficos, figuras, países, donde quizás este tema de la doctrina social de la iglesia haya estado presente en algunos proyectos Wow, sociales pues mira, Latinoamérica, ¿sabes? América del Sur, luego de los años 70, tuvo un boom, ¿verdad? La iglesia empezó a reflexionar que el gran pecado no era el que yo cometía porque me mentí, porque comí carne el viernes de Cuaresma, no. El gran pecado lo estaban cometiendo las oligarquías latinoamericanas. De ahí Claro. nace, ¿verdad? El problema de que hay un poder que es supuestamente democrático, pero está en manos de unos pocos que están oprimiendo a una gran mayoría. Y esta gran mayoría están en las bases y estaban los sacerdotes, las religiosas, los laicos, viviendo los signos de miseria, ¿verdad? Viendo morir a su gente. Y de ahí esta gente comienza a hacer una reflexión teológica de que creer en Jesucristo supone que yo no puedo permitir que estas personas sigan viviendo el estado de miseria en el que están. La miseria no es consona con el Evangelio. Las injusticias no son consonas con el Evangelio. Y la iglesia, en lugar de la iglesia, siempre, siempre, siempre es con los más vulnerables. Y donde estén los vulnerables y donde estén las minorías es el lugar de la iglesia. Entonces, de ahí nace esa reflexión teológica que en Puerto Rico no llega y llegó de una manera, pero fue opacada, ¿verdad? Históricamente. Y ahora, luego de varios años, tuvimos que empezar, había que hablarlo como escondidas, ¿verdad? Ujú. De la implicación social de Jesús pero ahora ya empezamos a ver un grupo de jóvenes que ya empezamos a hacer nuestra teología desde Puerto Rico, desde la rama social, ¿verdad? ¿Cómo implica esto en yo como ciudadano activo y transformador de Puerto Rico? A mí me parece interesante porque, y a partir de conversaciones que hemos tenido, creo que el tema o el concepto el componente de la doctrina social se vuelve un punto de intersección Correcto. entre muchos de nosotros. O sea, yo hablaba de unos valores de la autogestión, del empoderamiento, del emprendimiento como acto de libertad, de la justicia social, de la solidaridad, y de repente vemos que están alineados con Que ese eso es mismo teología. componente, que es teología, y de repente Exacto. estoy como que, espérate, Exacto. nadie me dijo esto nunca. Exacto. Realmente es que muchos de estas posibilidades han nacido históricos. Su génesis histórico es un génesis teológico que luego se van apropiando. O sea, el Claro, término de claro, justicia social nace en la iglesia, ¿verdad? claro. El emprendimiento, si uno lo analiza desde el área teológica, es para que las personas sean libres y yo quiero que tú seas libre porque Jesús quiere que seas libre y porque mereces tú la libertad y porque tú estás hecho para vivir en libertad. Entonces, realmente el diálogo entre fe y la cultura, el diálogo entre fe y el emprendimiento es un diálogo total. Mira, en Puerto Rico tenemos el ejemplo, el cooperativismo. El cooperativismo en Puerto Totalmente, Rico fue totalmente. bautizado por la iglesia, ¿sabes? Fueron iniciativas que nacieron de la conciencia de que teníamos que lograr que las personas tuvieran plenitud en su vida y que si las personas estaban alegres y eran plenos, estaban viviendo lo que Dios quería para ellos. Y una vez más se ejemplifica lo que mencionas desde el principio, de que esto se puede y se tiene que traducir en acciones concretas de desarrollo económico, social, político y cultural. Correcto, para llegar a la plenitud y por eso estoy en la universidad, porque creo que el lugar idóneo para establecer ese diálogo son las universidades. Yo te iba a preguntar eso, yo te iba a preguntar precisamente, y en los 2 minutos que nos quedan, te iba a preguntar cuál sería el próximo paso o el próximo compromiso que necesitamos para mover este tema de la doctrina social a un plano más amplio. Pero obviamente, vamos, estás en la universidad y obviamente sé que el proyecto académico y es parte de tu investigación, cómo esto también se vincula. La, Así que háblame de la universidad y si es posible, más allá de la universidad, ¿qué nos tocaría como Pues país? mira, en la universidad es sencillo la transversalidad. Tenemos que lograr que la doctrina social de la iglesia se convierta en un elemento transdisciplinar en el currículo académico. Nuestros estudiantes no pueden graduarse de nuestra universidad a convertirse en replicadores de lo que la sociedad ya ha hecho. Tienen que convertirse en pensamiento crítico y en transformarla. Y eso tiene que reflejarse en todo Puerto Rico. Nosotros, si queremos realmente construir una comunidad solidaria en la justicia y la paz, tenemos que darle a las herramientas a las personas para que las personas cuestionen y del cuestionamiento lleguen a la verdad, porque la verdad es lo único que los hará libres.
Entonces, es la clave de la doctrina, ¿sabes? Que las personas se cuestionen, piensen, denuncien cuáles son las cosas injustas que están yendo contra la dignidad suprema de la persona y anuncien que todavía hay esperanza para que Puerto Rico pueda ser el país que queremos que sea. Bueno, no voy a decir nada más después de eso. Nos vemos en el próximo programa. Gracias, Edwin. Esto es una conversación Gracias a todos. bien importante que hay que continuar. Gracias. Gracias por habernos acompañado en Hackers. La próxima semana los esperamos en un espacio en donde seguiremos en contacto con los profesionales que dejan su huella a través del emprendimiento y la innovación.